En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este contacto informativo de su noticiero ¿Qué pasa? Los acompaña Odín Hernández. Antes de comenzar a repasar las informaciones más relevantes del día de hoy, no olvides seguir las medidas preventivas para combatir el COVID-19. Recuerda que juntos somos más. Comenzamos con la información. Con respecto al COVID-19, la vicepresidenta informó sobre los detalles de distribución e ingreso de venezolanos a nuestras fronteras. Muy buenas noches para toda Venezuela. La reunión permanente que realiza la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19 hoy tuvo una reunión más extendida. Hemos estado analizando lo relativo a los casos importados de los connacionales que están regresando a nuestra patria, de distintos lugares, de Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Perú. Si me permiten, voy a retirarme la mascarilla para continuar con mi intervención. Le decíamos que hoy hemos tomado mucho más tiempo para analizar la situación que se ha venido presentando a raíz del regreso de nuestros connacionales. En las últimas 24 horas debemos informar que se han detectado 77 nuevos casos para incrementar la cifra de casos registrados en Venezuela por COVID-19 a 618 casos. El 83% de estos casos son casos justamente importados de quienes, negados al derecho a la vida, al derecho a la atención de su salud, al no tener acceso a la salud gratuita, como en el caso de Venezuela, sino que en estos países se les persigue, se les condena por ser venezolanos y han tomado la decisión de regresar a nuestra patria, bueno, ha significado un incremento de la tasa de contagio de estos connacionales. Estas cifras revelan, cuando nos ponemos a estudiar los casos importados, revelan que tiene mucha relación con el nivel de incidencia del COVID-19 en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Chile y en Perú. Países donde, bueno, se ha desbordado la curva exponencial. Rodríguez también destacó la participación del ministro Carlos Alvarado en su participación en la Asamblea Mundial de la Salud. A pesar de que el epicentro sigue estando en el norte con los Estados Unidos de Norteamérica. Así que hoy se realizó esta Asamblea Mundial de la Salud. Por primera vez en la vida se realiza a distancia a través de una videoconferencia donde nuestro ministro del Poder Popular para la Salud tuvo una brillante intervención explicando no solamente el método que el presidente Nicolás Maduro adoptó y está aplicando en Venezuela, sino también alertando a los líderes del mundo del sufrimiento provocado extraordinario por el bloqueo imperial del gobierno de los Estados Unidos, que impide el acceso a Venezuela de medicamentos para combatir el COVID-19, que impide la llegada de alimentos. Bueno, tiene una persecución, un odio desmedido contra nuestra patria, desatendiendo lo que ya, el llamado que ha hecho ya el secretario general de las Naciones Unidas, a dar una tregua a los conflictos armados, a dar una tregua a la guerra, una tregua a los bloqueos económicos, financieros, comerciales. Sabemos que el excepcionalismo estadounidense es excepcionalmente no aplicar el derecho internacional, excepcionalmente mantenerse a las espaldas
del multilateralismo de las Naciones Unidas, dar la espalda, como lo vimos, a la Organización Mundial de la Salud, pretendió culpar de su situación a esta Organización de la Salud, bueno, que ha hecho realmente desmedidos esfuerzos para alertar a todas las naciones del mundo de manera temprana. Desde el 1 de enero de este año ya venía alertando. Y hemos visto en qué fecha el señor Donald Trump adoptó medidas en su país. Tardó 70 días en decretar la emergencia. Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, se pronunció sobre el impacto del coronavirus en la historia reciente. Sí, bueno, me acompaña el vicecanciller Alexander Llanos para el tema de multilaterales. Por primera vez en la historia de la Organización Mundial de la Salud se hace una asamblea virtual, justamente producto de la pandemia del coronavirus. Y justamente ese era el tema principal de la intervención de los más de 190 participantes que están actualmente conectados ante esta Asamblea Mundial de la Salud. Esta asamblea tuvo la participación extraordinaria del secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, también el director general de la OMS, Tedros Adhanom, el presidente Xi Jinping también tuvo una participación inicial. Y en general sus intervenciones muy orientadoras hablaban sobre la importancia que tiene esta pandemia en la historia reciente del mundo y cómo la historia de la humanidad cambia a partir de esta pandemia que es la más importante de los últimos 100 años de la humanidad. Igualmente, en sus intervenciones hablaban de la importancia de la integración de todos los países, la acción conjunta de todos los países para poder enfrentar la pandemia. Dejar de lado las diferencias políticas, las diferencias entre los países para poder juntos. La única manera, decían ellos, de poder enfrentar juntos la epidemia es uniendo todos los esfuerzos de todos los países para afrontar la pandemia. Si bien el presidente de esta organización apoyaba a aquellas naciones que han decidido ya iniciar la normalización en cada uno de sus países, hablaba precisamente de garantizar el cuidado a la población. Venezuela se mantiene con cada una de estas medidas preventivas para reiterar ese compromiso, no solamente del aislamiento social, sino también de cada una de estas jornadas que se están realizando, como la desinfección, como esa conciencia en cada una de las personas y también ese despliegue masivo en la implementación de los test rápidos de despistaje de esta enfermedad. Sí, así es. El director general de la OMS señalaba casualmente el riesgo y la tentación que pueden tener muchos países de levantar de manera temprana las medidas que se están tomando a nivel internacional para el control del COVID. Señalaba, bueno, que independientemente que es verdad que en algunos países los casos empiezan a disminuir, no podemos bajar la guardia. Señalaba igualmente que en los estudios serológicos que se han hecho a nivel internacional, el nivel de inmunidad de la población en el mejor de los casos llega al 20%, pero que en la mayoría de los países donde se han hecho estos estudios, la inmunidad está por debajo del 10%. Eso significa que cerca del 90% de la población mundial es susceptible. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. También señalaba el doctor Tedros que una sola medida no hacía falta. No era suficiente, perdón. Había que tomarse todas las medidas de manera conjunta para que sea más efectiva la acción de combate contra el coronavirus. Así que el llamado siempre lo hace a revisar, a priorizar la salud y la vida sobre los temas económicos. Señalaba también que el tema económico ha afectado muchos desempleados, ha dejado esta pandemia y que ya habrá tiempo para trabajar también en esta línea económica. Pero que lo más importante en este momento de la pandemia es garantizar la vida y la salud de la gente. Alvarado en sus declaraciones destacó que Venezuela aplicó las medidas de prevención a tiempo. Casos activos. Hemos logrado hasta ahora mantener una curva epidémica aplanada, una morbilidad de 17 y una mortalidad de 0,3 casos por millón de habitantes, con una tasa de recuperación de más del 45%. El 98% de los casos han sido asintomáticos o con cuadros clínicos leves. En la última semana hemos observado un aumento de casos procedentes de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, y miles de venezolanos que están retornando al país al no encontrar protección social ni de salud. Cerca del 80% de los nuevos casos vienen de sus países hermanos. En Venezuela se creó una comisión presidencial para la prevención y atención de la COVID-19, dirigida por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro. El plan se desarrolló en 2 fases. La primera, antes de la aparición de casos, en la que se lanzó la campaña masiva de prevención,
se elaboró el programa de decisiones, se fortaleció la vigilancia epidemiológica, se identificaron y prepararon establecimientos de salud, se elaboró protocolo de tratamiento y se capacitó al personal. Todos sabían lo que tenían que hacer. Y una segunda fase cuando aparecieron los 2 primeros casos, en la que se declaró la emergencia sanitaria y se tomaron medidas drásticas y rápidas. Cuarentena social, uso de mascarilla, distanciamiento social, prohibición de concentraciones, suspensión de actividades, despistaje masivo y personalizado a través de encuesta masiva de movilidad, búsqueda a casos casa por casa y el acceso gratuito a pruebas diagnósticas y tratamiento. Igualmente, se aumentó la capacidad de hospitalización y terapia intensiva en acuerdo con el sector privado. Todas estas acciones las hemos realizado dentro de grandes dificultades económicas. Es necesario reiterar nuestra denuncia sobre el crimen que se comete contra el pueblo venezolano a través de las medidas coercitivas unilaterales, con las que se ha secuestrado a nuestro pueblo más de 30.000 millones de dólares. A Venezuela ha congelado todas las cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa, generando dificultades en el acceso a alimentos y medicamentos. Agradecemos la cooperación humanitaria y solidaria de la OMS, OPS y el Sistema de Naciones Unidas, China, Rusia, Cuba, Irán y otras organizaciones internacionales. Para finalizar, queremos felicitar al doctor Tedros Adhanom por la extraordinaria conducción de la organización durante la pandemia, así como al presidente Xi Jinping por el manejo efectivo de la epidemia en su país. Venezuela apoya el principio de una sola China. Hemos llegado al final de este contacto informativo de Tu Noticiero ¿Qué pasa? Los acompañó Odín Hernández. Recuerda seguir las medidas preventivas. Juntos somos más contra el COVID-19. Hasta la próxima.